Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Sin Casaca, un programa más, un invitado más. Nosotros destacamos siempre los invitados, esas personas que de una u otra manera han hecho algo por nuestro país, esas personas que son noticia, esas personas que son atletas, médicos, ingenieros. Por aquí ha pasado todo tipo de invitados. ¿Cuál es el propósito? Tratar de ver cosas que muchas veces usted, que es televidente, las quiere decir y no las puede decir. Nosotros tratamos de ponerlos del lado de ustedes para poder dialogar con los invitados. Hoy nos acompaña el doctor Eliú, un diputado del Congreso Nacional. Nunca me gusta decir de qué partido son, porque al final cuando uno los elige ya son diputados y están ahí para representar a Honduras, pero él es diputado del Partido Libre, a quien hoy le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Alex Márquez, un placer estar en su programa Sin Casaca. Como yo soy de Tegucigalpa, pero viví en la costa norte, ¿verdad? Allá se decía sin paja. Sin paja, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, ¿sabe por qué? ¿Por qué sin casaca? Porque es que a mí no me gusta medias tintas. ¿Verdad? Aquí el rojo es rojo, el azul es azul, el amarillo es amarillo, el verde es verde. Sí, fíjese que yo cuando era estudiante de medicina, en aquellos años, íbamos al centro de la ciudad, ahí al New Bar, donde Tito Aguacate. Sí. Entonces, se echaba sus calambres usted. Los calambres, sí, ¿verdad? Y ahí pues, llegaban abogados, médicos y estudiantes también, ¿verdad? Y como este programa es Sin Casaca, ¿verdad? Ahí nos tomábamos un calambre, entonces yo le escuchaba, estaban discutiendo un abogado con un médico, le decía, no, a mí no me des paja, le dice, paja me das, paja te doy. ¿verdad? Pero aquí es sin casaca. Sin casaca lo mismo, sin paja. Sin paja. Yo no tomo. Ah, qué bien. Un día en un carnaval de Tegucigalpa, yo soy amigo de el que es ahora dueño de los calambres. Sí. Entonces, yo estaba mucho calor y yo dije que me traigan un calambre. Pero yo no, sabía que era bebida alcohólica, pero como yo no tomo, le di de un solo a la pajilla. Doctor, sentí que la cabeza me hizo así, de un solo, porque si no está acostumbrado. Y mire, el calambre era, bueno, es una bebida, pero originalmente cuando estaba Tito Aguacate, ¿verdad? Que siempre está, ya lo volvieron a abrir, creo. Sí, pero me refiero al mero dueño, ¿verdad? Ese, lo que nosotros llamábamos antes Kool-Aid, ¿verdad? Con azúcar, guaro, ¿verdad? Yuscarán, pues. Para quitarse la goma. Para quitarse la goma, era dulcito, ¿verdad? Pero otros no se quitaban la goma, sino que volvían bien volados. ¿Y usted en qué colonia vivía aquí? Bueno, yo vivía acá en el barrio El Jazmín, contiguo al barrio abajo en Tegucigalpa, donde está la Secretaría de Salud, donde está el Callejón El Olvido, el Callejón La Moncada. Ahí se llama barrio El Jazmín. A la vuelta estaba la casa de Carías y ahí pasaba yo con mi tío abuelo y me decía, mira que esa era la casa de Carías, de Tiburcio Carías Andino, que gobernó Honduras en la década de los 30, los 40 en Honduras. Y mira, ahí están los tiros que le tiraron los opositores de él. Y pasábamos ahí por Quinchón León, pasábamos ahí, íbamos a la catedral, ¿verdad? Era bonito esos tiempos. ¿Cómo fue su niñez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Había abundancia o pasaban estirados? Mire, mi niñez fue al inicio muy solvente, ¿verdad? Mis abuelos, que ya estaban en política, mi abuela fue la primera mujer presidenta del Partido Liberal de Honduras, la señora doña Toñita Velázquez, viuda de Flora. Ella vivía ahí en la granja, donde está ahora el Burger King y la colonia, valga la publicidad. Dele, no pasa nada. Ahí vivía ella, ahí estaba la Galera de la Victoria, ella era del Partido Liberal. Tenía amigos del Partido Nacional, era comadre con los Callejas Valentine. Antes no se peleaban tanto como ahora. No se peleaban, eran compadres, era comadre con Callejas Valentine, que era nacionalista y era liberal, y le ganó todas las urnas en Comayagüela al presidente Pajarito, el doctor Villeda Morales. Como en las políticas siempre hay traición, la traicionaron por ser mujer. El trato que tenían con el presidente Villeda Morales, con Pajarito, uno de los mejores presidentes que ha tenido Honduras, era ¿Cómo decía la canción de Pajarito? De Pajarito Pecho Amarillo, que venía de Occidente, de Ocotepeque, ¿verdad? Pues entonces resulta que le mintió, no le dio la alcaldía de Tegucigalpa o de Comayagüela. Antes el presidente era quien ponía el alcalde. Entonces ella le había dicho, si ganás, Toñita Velázquez, si ganás todas las urnas de Comayagüela, son la alcaldesa. Entonces no le dio la alcaldesa, pero sí fue la primera presidenta del Partido Liberal y fue también la primera diputada en Honduras en el Congreso Nacional. ¿Y a dónde estudió?
Bueno, yo estudié en el Instituto Tegucigalpa, que ya desapareció, era en la primaria era mixto, en la secundaria quedaba ahí donde está ahora Casa Alianza. Yo vivía enfrente, solo me cruzaba. O sea, no se podía escapar para irse No, ahí me tenía que... ¿Era en Yuca su papá? Mire, en Yuca, además era el Instituto Tegucigalpa daba clases en la mañana y en la tarde. O sea, de 8 a 11 y de 2 a 4. O sea que íbamos a la casa a tragar, a comer rápido y de ahí a regresar a clases. Tenía una profesora, la profesora Marta, ¿verdad?, que nos daba coscorrones y nosotros no aprendíamos a leer. Y aprendimos a leer y yo agradezco mucho esa formación. Pero mi niñez no todo fue bonito como al inicio. Hubo una disfunción familiar, como es normal, ¿verdad? Un divorcio entre mi papá y mi mamá. Y ahí pues vino el sufrimiento, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos que emigrar a Ciguatepeque, emigrar a San Pedro Sula. Pero toda la vida se aprende, de ser un niño consentido, ¿verdad? De tener pues casa de campo. Nosotros después quedamos sin nada. Piluy. Y le digo piluy. De vivir acá en la zona céntrica de... Cuando valía la pena, cuando la gente quería vivir ahí, no irse para las afueras. No irse para las afueras, ¿verdad? O sea, el área céntrica era el área más bonita de Tegucigalpa, ¿verdad? Donde no existían los moles, o sea, ir a la peatonal era ir a dar un paseo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Donde vendían unos encendedores. Bueno, había medio me acuerdo. Buenos como el Brick Brag, estaba... donde hallaron la Virgen, ¿cómo se llama? ¿Donde hallaron la Virgen? Pepe, ¿cómo se llama? La terraza. La terraza de Don Pepe, ¿verdad? Tiendas, las mejores tiendas estaban en la peatonal. Era lindo ir en Navidad a recorrer la peatonal. Nos fuimos a San Pedro Sula a vivir al barrio más pobre de San Pedro Sula, al barrio Cabañas en ese entonces. Imagínense, después de tener, mi papá tenía su carro del año de agencia, a después andar en bus, en la ruta 1 de San Pedro Sula, en la Catul. Ahí aprendí yo lo que vale la vida y el valor de la vida, el peligro de la vida. O sea que después de que me iban a dejar en un carro del año a la escuela, después me tenía que ir en bus, en la ruta 1, en San Pedro Sula, en Catul, atravesar todo el barrio Cabañas. Viví también en la Montefresco. Es que verdad que las doñas de antes eran bien orgullosas. Claro. Las mamás decían, de ese tal por cual no quiero nada, preferías sufrir con sus hijos antes de irse a arrastrar a un hombre, así era la mía. Y por eso mi mamá tomó la decisión de irse a San Pedro Sula. Y como mi papá fue allá a buscarla, se fue para Estados Unidos. ¿Su mamá? Sí, se fue a Estados Unidos. ¿Y ustedes con quién quedaron? Nosotros quedamos acá, pues ya éramos adolescentes a los 16 años y quedamos cuidándonos los 4 hermanos unos a otros. O sea, los 4 hermanos, 2 varones y 2 niñas. En San Pedro. En San Pedro Sula. De ahí yo entré en el Instituto José Trinidad Reyes, un colegio público. De los buenos de San Pedro. De los buenos de San Pedro, pero yo no estaba acostumbrado, yo venía de institutos privados y pasé a los institutos públicos. Un gran cambio. Un gran cambio. Entonces, pero ese cambio para mí me gustó mucho. De estar en un colegio privado que son más light, son más aquí, que los alumnos. Fue a la barriada. A la barriada. Entonces ahí estuve desde tercer curso hasta mi bachillerato, ahí me gradué. O sea, su etapa de adolescente y adulta fue en San Pedro Sula. En San Pedro Sula, ahí aprendí a bailar punta, era duro. ¿Puede? Pues no me va a dejar bailar. Aquí no bailamos, lo invito para que un sábado. Fue de los primeros capitalinos a aprender a bailar punta, porque allá llegué a San Pedro Sula. Aquí yo escuchaba Stereo 1000, escuchaba rock, era rockero, ¿verdad? Llego allá y escucho la música tropical, la Mundo, la gran banda, los Silver Star, los profesionales, los Silver Star, la Orquesta Regis. Iba allá a La Lima, el Chulavista. Bueno, ahí mis primas, porque yo tenía familia allá, me enseñaron a bailar. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue aproximadamente... ¿En los 90? No, en los 80. Los 80. Yo tengo 53 años. Y allá el Mundial del 82 la pasé en San Pedro. En San Pedro. Sí, ahí estuve en la colonia Montefresco primero. Ahí viví el Mundial en televisión. En el colegio, allá en el José Trinidad Reyes, ahí fue mis primeros pasos en política. Yo tenía 14 años y pues nos reunimos con un grupo de estudiantes a leer las leyes en ese entonces creo que eran las leyes de educación, y ahí organizamos por primera vez un frente estudiantil
y llegué a ser presidente del Consejo ¿Y por Central qué de siempre, Estudiantes. por qué siempre los centros, los frentes estudiantiles, porque yo estuve en muchos, Sí. siempre éramos de izquierda? ¿Por qué será que siempre, no sé si usted se ha fijado, Sí. la mayoría de frentes estudiantiles que se forman son de izquierda? Sí, es cierto. Precisamente creo yo que es por la lectura que damos, nos gusta mucho la sociología, la filosofía, somos muy idealistas en esa época, ¿verdad? Formamos el frente y era un colegio de 5.000 estudiantes y llegué a ser presidente del Consejo Central de Estudiantes y ahí obtuve mi primer logro. Le voy a contar esto que muy poca gente conoce. Como yo conocía Tegucigalpa y era en el gobierno de José Simón Ascona del Hoyo, que recuerda usted que era narizón. Sí, me acuerdo. Y decía, pesado con el ping-pong. Sí, y decía, ¿cuál crisis? Yo no la veo. Entonces los caricaturistas le dibujaban la nariz, entonces que eso no le permitía ver la crisis. Decía, siempre se ha hablado de crisis. Pues yo agarré una mochilita en San Pedro Sula y me vine para Tegucigalpa a buscar al presidente de la República, ¿va? Y me fui a la antigua casa presidencial que está ahí en el centro de la ciudad. Ahí me fui a buscar, ahí me entrevistó el secretario privado. ¿Era difícil ver al presidente antes? Mire, creo que siempre ha sido difícil, pero ahora es más difícil. Creo que antes era un poco más fácil porque yo conseguí una entrada con un militar, ¿verdad? Con un tío que me conectó con un coronel. Un coronel en este entonces era como un general. El jefe. De hecho, se acuerda que unas Toyotas le decían coronelas. Las coronelas. Solo ellos andaban, las coronelas. Eran unas Toyotas Prado en ese entonces. Eran las Land Cruiser. Las Land Cruiser, ¿verdad? Que ahora son Prado. Le decían coronela, ¿verdad? Entonces, con ese papelito yo logré entrar, pero hasta donde estaba el secretario privado de Ascona Hoyo, que en ese entonces era William Hall Rivera, tía de Paola Hall Rivera, que es magistrada del Consejo Nacional Electoral. Pues ahí me preguntó él, bueno, ¿y vos qué andas haciendo aquí, cipote? No, yo vengo porque hay una exigencia de mi colegio, un colegio nuevo, porque ya se está cayendo a pedazos. Le llevé una fotografía en blanco y negro del colegio, ¿verdad? No, mira, me dice, aquí el presidente no tiene tiempo para atenderte. Mira, está el general ahí, no sé si estaba Walter López Reyes o el general Álvarez Martínez, está el embajador de Estados Unidos en lista, está el embajador de Taiwán, el ministro de Recursos Naturales. Vos no estás en agenda acá. Mire, le digo yo lo voy a esperar hasta que me atienda. Pues yo me esperé, atendió a todo, ¿va? Y cuando yo miré que sacó la nariz el presidente Ascona, ahí me le puse enfrente, presidente, quiero que me atienda. Le digo, yo vengo en representación de los estudiantes de San Pedro Sula y lo único que queremos es un colegio nuevo. Y me atendió el presidente Ascona y me remitió con su designado presidencial. ¿Sabe quién es el designado presidencial? No recuerdo. Era don Jaime Rosenthal Oliva. Que era de San Pedro. De San Pedro Sula, entonces me remitió con él. Y don Jaime allá, cuando yo estaba en clases en bachillerato allá, me fue a traer al aula. Venite, me dice, y me llevó a la salida de la Lima. ¿Te gustan esos terrenos? Me dice. Eran unas cañeras ahí, sí está bonito, que es donde está ahora el Instituto José Trinidad Reyes. Atrás del estadio del Maratón. Correcto, o sea que yo conocí ahí cuando eran unas cañeras y ahora es el Instituto José Trinidad Reyes y el Yankel Rosenthal Oliva, el estadio. Eso es un logro que obtuve yo a los 15 años de edad. Solo vamos a hacer la pausa porque usted sabe los patrocinadores importantes. Una pausa, no nos cambie, ya volvemos.